Todos conocemos a Effie Stonem, los ojos delineados, las medias rotas y ese silencio que le hacía parecer invencible. En los 2000 todos queríamos ser ella, pero nadie quería estar en su cabeza. Desde que era esa niña muda, que observaba cómo su mundo se caía a pedazos, hasta convertirse en una mujer que aceptó su responsabilidad y se sometió a las consecuencias yendo a la cárcel, hoy vamos a analizar la psicología real, sus trastornos, la manipulación del Dr. Foster y sobre todo la cruel verdad que Effie nunca llegó a descubrir sobre el destino de Freddy. La It Girl que no hablaba. En la primera generación de Skins o en la temporada 1, Effie casi no habla. No es que no pueda, es que elige no hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Era solo un capricho adolescente o algo más profundo? Why don't you speak, Effie? Does nobody ask you why? It must mean something. Doesn't anybody care? Hoy analizamos la psicología de la etapa del silencio de Effie, desde el mutismo selectivo hasta el peso de ser la sombra de Toni Stonem. El silencio como poder. Sometimes I think I was born backwards, come out my mum the wrong way. I hear words go past me backwards. The people I should love, I hate. And the people I hate. Para la mayoría, el lenguaje es una forma de conectar, pero para Effie, el lenguaje era una vía para ser vulnerable. Ella podía entender que, en el momento en que hablas, entregas información, y la información es algo que otros pueden usar para herirte. Al no hablar, Effie mantenía el control absoluto sobre su entorno. La gente proyectaba en ella lo que querían ver, pero nadie sabía realmente qué estaba pensando. Esto le permitió desarrollar una capacidad analítica superior. Se convirtió en una especie de cámara de seguridad humana. Es decir, mientras los demás perdían el tiempo gritando, ella observaba quién mentía, quién tenía miedo y quién era débil. Y al no dar información, nadie podía usar nada en su contra. El espejo de la disfunción. Pero, ¿de dónde nace esta desconfianza hacia las palabras? Miremos a su familia. En la casa de los Stonem, las palabras se usan para dos cosas. Una, para que su padre ignore la realidad, y la otra, para que su madre mienta. Effie observa que la comunicación honesta no existe en su hogar. Hablar significaría participar en ese juego hipócrita, y ella simplemente elige no jugar. Su mutismo no es timidez, es su respuesta directa a la disfunción de sus padres. Es su forma de decir, no soy parte de este teatro. El silencio se convirtió en su mecanismo de supervivencia, una armadura contra el desastre emocional que vivía en su propia sala de estar. Toni, el ruido contra el vacío. Luego está Toni, el dueño de las palabras. El gen Stonem se manifiesta de dos formas opuestas. Toni es el ruido, el carisma, el que encanta y domina a través del discurso. Effie es su reflejo oscuro. Si Toni es la explosión, ella es el vacío. Toni le enseñó que las personas son piezas, pero Effie perfeccionó el método. Ella no necesitaba encantar a nadie, le bastaba con existir en las sombras. Sin embargo, esta dinámica cambia drásticamente con el accidente de Toni. Por primera vez, el ruido se apaga y Effie se ve obligada a romper su protección. Notemos que cuando ella finalmente habla, es por un sacrificio emocional. Rompe su silencio por amor, para ayudar a su hermano, demostrando que bajo esa frialdad siempre hubo un corazón demasiado frágil. Más que una moda. El problema es que el mundo convirtió el dolor de Effie en una tendencia. Nació el arquetipo de la chica misteriosa, pero para ella el silencio no era una moda, era una jaula. Effie Stonem nos enseñó que el silencio puede ser una posición de poder, pero también es el camino más rápido hacia la soledad.
Porque cuando pasas tanto tiempo escondiéndote detrás de muros, llega un momento en que, cuando realmente necesitas gritar, ya no recuerdas cómo hacerlo. ¿Crees que el silencio de Effie fue su mejor arma o su peor condena? Los hermanos Stoneham, dos caras de la misma moneda. No puedes entender a Effie sin entender a Tony. En psicología, los hermanos de familias disfuncionales suelen adoptar roles opuestos para sobrevivir, y ellos son el caso de estudio perfecto. Tony es el narcisista extrovertido. Necesita que el mundo lo valide, lo adore y lo escuche. Effie, en cambio, es la nihilista introvertida. Ella siente que nada tiene sentido y prefiere sentarse en la primera fila a ver cómo el mundo arde. Ambos son expertos manipuladores, pero usan herramientas distintas. Tony usa el carisma, Effie usa el misterio. Son las dos únicas personas en el planeta que no pueden engañarse entre sí, porque verse a los ojos es literalmente verse en un espejo. Why bother? With what? Caring about people. You don't fool me, Effie Stoneham. La inversión de roles, el accidente. Su relación es simbólica, pero en la segunda temporada la moneda gira de forma violenta. El accidente de Tony es el punto de inflexión. Pasamos de un Tony protector y una Effie protegida a una inversión total de roles. De la noche a la mañana, Effie tiene que crecer de golpe. Se convierte en el pilar emocional de un Tony roto. Y ese es un peso que nadie a los 15 años debería cargar. Effie se desgasta siendo el soporte de su hermano, cuando ella está vacía por dentro. Es este sacrificio, esta presión de ser la fuerte, lo que planta la semilla de su colapso futuro. Ella perdió su red de seguridad y se convirtió en la red de seguridad de alguien más. Pero el golpe final llega cuando Tony se va. Al final de la segunda temporada, Tony se va, pero también se lleva consigo el escudo de Effie. Mientras él estaba, él era el centro de atención. Effie podía esconderse en su sombra, ser invisible y estar a salvo. Pero cuando Tony cruza esa puerta, Effie se queda sola. Se queda como el único soporte de una casa que es una farsa absoluta, con un padre y una madre que no se enteran de nada y que viven en una mentira. Es en este vacío, en esta soledad total, donde empieza su verdadera caída. Sin su hermano para protegerla o para entenderla sin hablar, Effie se da cuenta de que nunca aprendió a conectar con los demás de forma normal. Su lealtad hacia Tony fue su mayor fortaleza, pero también su condena. En resumen, Effie nunca dejó de ser esa niña que se escondía tras el silencio. Tony fue la única persona que realmente la conoció, y sin él, Effie se convirtió en un misterio incluso para sí misma. Your brother's really nice. He's not nice. He's amazing. He was hit by a bus, you know. Had to learn everything again. How to swim, how to write his name, how to be my brother.